Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De nuevo yo dándoles la bienvenida a su clase de química. Como siempre, los invito a que traigan sus materiales para el trabajo de la clase de hoy. Entonces acá les pongo cuáles son esos materiales que vamos a necesitar. Cuaderno, esferos, colores, su calculadora y su tabla periódica. Si todavía no tienen listos sus materiales, les pido el favor que pausen el video y vuelven con ellos. Para empezar, vamos a hacer pues la retroalimentación. Ustedes saben que ahora en los videos hago la socialización de la actividad, teniendo en cuenta que ustedes pues tienen 8 días para realizarla. Entonces, antes de empezar, se me olvidaba, escribamos pues los datos importantes de la clase. Entonces, fecha 5 de mayo, UTP 10, desempeño 2. Y el tema de hoy es la ley de Gay-Lussac y la ley combinada. Ahora sí, antes de empezar vamos a hacer la retroalimentación. Entonces yo les dejé dos ejercicios del libro y les pedía que hicieran dos experimentos chiquitos, en donde me explicaran qué ley de las que vimos la clase anterior estaba, eh, estaba explicando ese experimento. ¿Por medio de qué? Por medio del método científico. Nosotros en clase presencial vimos los pasos del método científico, pues los recordamos porque ya los habíamos visto en sexto. Y pues sabemos que debíamos hacer una observación, una PCR, o sea, una pregunta científica relevante, debíamos hacer unas hipótesis, luego pues la experimentación, con esa experimentación sacar unos resultados, unos análisis y pues una conclusión. Yo acá lo pongo muy resumido, o sea, yo no les puse acá todo lo que debían hacer del método científico. Sin embargo, pues ustedes, la mayoría lo hicieron así y los felicito por tener esa dedicación con la asignatura. Entonces, el primer ejercicio, pues ustedes tenían que hacer la conversión. Acá tampoco pongo las conversiones. Sin embargo, ustedes en los ejercicios que hagan, recuerden siempre convertir las unidades si es necesario. Acá tenían que convertirla de volumen. Entonces, eh, por eso ponemos 0,615 litros. Y veíamos que pasaba de una atmósfera a 0,98 atmósferas. Ahí, ¿qué pasa? Que se disminuía la presión y vimos en la ley de Boyle que cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, en este caso, como la presión disminuyó muy poco, pues el volumen también aumentó, también en poca cantidad. Entonces vemos que pasa el volumen de 0,615 litros a 0,62. Entonces vemos que es por eh, valores muy pequeños. Sin embargo, pues se observa la variación de la presión y el volumen, que son inversamente proporcionales. Lo mismo sucedía acá en el ejercicio de la jeringa, en el experimento de la jeringa con el masmelo. Entonces introducíamos el masmelo dentro de la jeringa, eh, subíamos el émbolo y hacíamos que observábamos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ustedes, como les digo, debieron haber hecho pues todos los pasos del método científico, etcétera. En el punto 2, pues les pedía también el libro hacer una conversión. Entonces ahí era de metros cúbicos a litros. Ahí de hecho les daban en el libro cuál era esa equivalencia. Y ojo, porque acá varios confundieron los valores. Recuerden que hay unos pasos y esos pasos son muy importantes cuando vamos a realizar los ejercicios, y es que debemos escribir los valores que nos da eh, el problema, y debemos pues poner nuestra fórmula y despejarla y luego reemplazar si no tenemos antes que convertir ningún dato. Entonces acá, en este caso, la temperatura 2 iba en la parte de arriba y la temperatura 1 iba en la parte de abajo. Yo sé que no varía mucho porque tampoco la temperatura, si se fijan, varía de 1 a 291 a 298, pero igual el resultado sí cambia. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta una próxima vez, revisar bien el despeje de la ecuación y reemplazar muy bien esos datos. El experimento que les pedí hacer era inflar una bomba no tan grande
introducirla primero en agua caliente, que debían observar pues si dentro de la bomba hay aire y el aire es un gas y se somete a un aumento de temperatura y vimos que en la ley de Charles el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, se esperaría entonces que el volumen del globo pues aumentara en la temperatura alta. Después de que ustedes observaban eso, llevaban el globo al congelador y teniendo en cuenta la ley de Charles, pues lo que esperábamos era que al bajar la temperatura, pues el volumen del globo también bajara. ¿Listo? Entonces, eso era más o menos lo que tenían que hacer como actividad. Felicito a los que están haciendo el ejercicio el mismo día, son pues estudiantes muy comprometidos, les pido el favor a los chicos que dejan pasar los días pues que de verdad pues sean conscientes de que este ejercicio virtual es muy autónomo y necesito pues más compromiso de parte de ustedes. La clase anterior vimos que existen unas leyes que rigen el comportamiento de los gases, que depende de las variables con las que este trabaje. Por ejemplo, la ley de Boyle, que vimos que presión y volumen son inversamente proporcionales. La ley de Charles, que es volumen y temperatura directamente proporcionales, o sea, si una aumenta, la otra también, si una disminuye, la otra también. La ley de Gay-Lussac, que es la que vamos a ver el día de hoy, que trabaja la presión y la temperatura directamente proporcionales, y la ley combinada, que como su nombre lo dice, combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Vamos a empezar entonces con la ley de Gay-Lussac. Esta ley es muy fácil porque se parece mucho a la última que vimos, que es la ley de Charles, solo que acá vamos a cambiar el volumen por la presión. Entonces, ¿qué indica la ley de Gay-Lussac? Entonces, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Eso indica que si la presión aumenta, la temperatura también. Si la presión disminuye, la temperatura también va a disminuir. Cuando la masa y el volumen son constantes. Recuerden que cuando hay masa, dos factores que son constantes me están indicando que no van a cambiar, van a tener el mismo valor. Entonces yo les indicaba en la clase anterior que este es el símbolo de proporcionalidad y acá estoy indicando entonces que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si yo despejo esto, pues me queda que presión sobre la temperatura es igual a una constante. O sea, yo puedo comparar un gas en un estado inicial y con el mismo gas en un estado final. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, tenemos P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Yo les explicaba que esto lo tenemos en forma de fracción, pero que muchas veces se nos facilita al momento de despejar tenerla de manera lineal. Que si lo queremos tener de manera lineal, pues lo único que tenemos que hacer es pasar este que está dividiendo a multiplicar y este que está dividiendo a multiplicar. De esta forma entonces nos queda P1 por T2 y P2 por T1. ¿Listo? Entonces ahí nos queda la fórmula lineal y ya nos queda mucho más fácil de despejar. Yo sé que ustedes ya saben despejar, sin embargo, acá les voy a poner las fórmulas despejadas. Entonces, antes de eso, bueno, presión, P1 es presión inicial, T1 es temperatura inicial, P2 es presión final y T2 temperatura final. Eso ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Entonces acá tengo las fórmulas despejadas. Recuerden que tengo T1, si me piden T1, al otro lado del igual me queda lo mismo, o sea, P1 por T2. Y este que está acompañando a lo que yo quiero despejar es la que va a pasar al otro lado con el signo contrario. En este caso, este está multiplicando, tiene que ir al otro lado a dividir. Y así con todas las variables que yo puedo despejar de esta ecuación. Entonces, T1, P1, T2 o P2. Ahí tienen las fórmulas despejadas. Tenemos entonces este cambio de presión y temperatura directamente proporcional. Lo observamos en esta gráfica. Fíjense que a medida que va aumentando mi temperatura, va aumentando también la presión. ¿Listo? Se parece también a la gráfica de la ley de Gay
de Charles. Entonces, lo único que cambia es que no trabajamos presión, sino trabajamos volumen en la de Charles. Acá trabajamos la presión. Vamos a hacer un ejemplo, entonces, un cilindro con helio se encuentra a 381 Kelvin y 280 atmósferas de presión. ¿Cuál es la presión cuando la temperatura aumenta a 420 Kelvin? Entonces, igual que en la clase anterior, voy a poner los pasos que son los mismos. Paso 1, escribir los datos que nos da el ejercicio. Acá nos da una temperatura de 381, una presión de 280 atmósferas. Nos está preguntando cuál es la presión 2, entonces por eso lo pongo como un signo de interrogación. Y la temperatura 2 es de 420 Kelvin. El paso 2 es escribir la fórmula y despejarla. Acá tienen la fórmula y yo quiero despejar P2, eso me quiere decir que me va a quedar P1 por T2 dividido T1. Acá les pongo la fórmula. El tercer paso es convertir unidades si es necesario y reemplazar en la fórmula. Recuerden que cuáles son las unidades que vamos a trabajar en los gases en temperatura Kelvin, en presión atmósfera, en volumen litros y en masa moles. En este caso están en las unidades que necesitamos. Entonces no tenemos que hacer ninguna conversión, pero sí vamos a reemplazar entonces en la fórmula. La fórmula me dice P1, yo voy y miro mis datos que escribí en el paso 1, 280 por T2, 420 Kelvin, dividido la temperatura 1, que son 381 Kelvin. Por eso es importante el paso 1, para que ustedes revisen y comprueben que esos son los datos que ustedes tienen que reemplazar en la fórmula. ¿Qué hago acá? Multiplico 280 por 420 y lo divido en 381. Les pido el favor que con su calculadora comprueben esta operación. ¿Qué podemos analizar antes de ver este resultado? Tengo una temperatura 1 de 381 y una temperatura 2 de 420. ¿Qué pasó con la temperatura 1 a la temperatura 2? Aumentó. Como la presión y la temperatura son directamente proporcional, yo esperaría en el resultado de mi ejercicio que la presión 2 sea mayor a la presión 1. La presión 1 es 280. Si ustedes ven el resultado de la presión número 2, me da 308,6. O sea que el ejercicio me quedó bien. Recuerden que acá siempre debemos cancelar las unidades. Entonces, Kelvin con Kelvin y me queda en atmósferas. También cancelar las unidades es muy importante en el ejercicio porque eso me está verificando que me queden las unidades que realmente me está pidiendo el ejercicio, en este caso atmósferas. Entonces cancelo Kelvin con Kelvin. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Como siempre, pues lo voy a leer primero, les voy a explicar un poco cómo deben hacerlo, luego pausan el video y lo completan. Entonces el ejercicio dice, teniendo en cuenta la siguiente gráfica, responda ¿a qué temperatura se encuentra el gas a una atmósfera de presión? B, ¿a qué presión se encuentra el gas a 400 Kelvin? Y C, si la temperatura inicial es de 200 Kelvin y la presión de una atmósfera, ¿cuál será la temperatura a 1800 milímetros de mercurio? ¿Qué tienen que hacer en el punto A y en el punto B? Pararse en el valor que les está dando sobre la gráfica. Por ejemplo, en el caso del punto A, presión 1. Y acá hay pues una línea, ¿cierto? Entonces hay un punto que me dice hacia abajo cuál sería su temperatura. Lo mismo hago entonces con la temperatura que me está dando. Me paro acá en el 400 y voy y miro en la presión cuál sería la presión en esa temperatura. ¿Listo? Solo es analizar la gráfica. En el punto C, entonces, la temperatura inicial es de 200, la presión es de 1. ¿Cuál será la temperatura a 1800 milímetros de mercurio? Como ya tienen los pasos, es solamente seguir los pasos, ver los datos que les están dando, despejar la fórmula, luego convertir de estos datos
¿cuál unidad debo convertir? Esta que está en milímetros de mercurio, que es una unidad de presión, entonces debo pasarlo a atmósferas. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, pausen el video y vuelven cuando tengan las respuestas, verifican que les haya quedado bien el ejercicio con lo que les voy a explicar. Entonces, como les estaba diciendo en el punto A, lo único que tienen que hacer es ustedes es pararse donde les da el valor, entonces en este caso es una atmósfera de presión. A una atmósfera de presión me está indicando que la temperatura es de 200 Kelvin. La pregunta B decía, a 400 Kelvin, ¿cuál será la presión? Hago lo mismo, ahora me pongo sobre el eje de la temperatura, 400, voy hasta donde está el punto y miro cuál es el valor. En este caso serían 2 atmósferas. ¿Listo? Y en el punto C, entonces hago lo mismo siguiendo los pasos. Los pasos me dicen, el primero dice entonces, escribir los datos que nos da el ejercicio, temperatura 1, 200, presión 1, 1 atmósfera, presión 2 es 1800 milímetros de mercurio y la temperatura 2 es la que nos están pidiendo. Escribir la fórmula, acá la tienen, si despejo temperatura 2, eso me da igual a presión 2 por temperatura 1, este que está multiplicando a lo que yo quiero despejar pasa al otro lado a dividir, entonces así me queda la fórmula. En este caso les dije que había que convertir unidades, entonces cojo 1800 milímetros de mercurio, abro mi factor de conversión, no sé si se ve acá la línea, y pongo entre mi factor la equivalencia. Entonces ya sabemos que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Cancelo milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y eso me debe dar atmósferas. Ustedes les debió dar 2,36 atmósferas. Que eso estaría hablando de la presión 2. Si despejo la temperatura, si reemplazo temperatura 2, entonces pongo presión 2, que ya sé que es este valor que acabo de convertir, 2,36 multiplicado por la temperatura 1, que es 200 Kelvin, dividido entre la presión 1, que es una atmósfera. Entonces multiplico este por este, divido entre este, cancelo atmósferas, perdón, con atmósferas, que no me deja rayar ahí. Bueno, ustedes cancelan ahí en su cuaderno. Y esa respuesta pues me debe dar en Kelvin, en unidad de temperatura. Y acá corrijan entonces porque había puesto atmósferas y siguen en el mismo ejercicio. Por eso les digo, siempre esto me ayuda, el cancelar unidades me ayuda a darme cuenta que en qué me equivoqué, ¿cierto? Entonces acá la unidad es Kelvin, ¿listo? Cancelé atmósferas con atmósferas y eso me da 472 Kelvin. ¿Listo? Corrijan, porfa. Se habían alcanzado a copiar. Ah, no, ustedes no deben corregir porque igual ustedes ya habían hecho el ejercicio y yo sé que ustedes sí lo hicieron. Bien. ¿Listo? Ese era el primer ejercicio, el primer tema. Ahora vamos a hablar de la ley combinada. Entonces, como les expliqué al comienzo, es la combinación de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. La fórmula básicamente me dice lo que ya hemos trabajado, entonces presión y volumen son inversamente proporcionales, presión y temperatura son directamente proporcionales y volumen y temperatura son directamente proporcionales. Igual que en las otras leyes puedo comparar un gas en su estado inicial y su estado final. Acá la fórmula la tenemos en fracción, lo podemos hacer también lineal. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar. De esta manera la fórmula nos queda así. P1 por B1 por T2 igual a P2 por B2 por T1. Acá les pongo cada una de las
variables que podemos despejar de esa ecuación y para que ustedes la tengan en cuenta ahora que vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo, como siempre, entonces veamos que nos dice que dispone una muestra de 20 litros de amoníaco gaseoso a 5 grados Celsius y 0,96 atmósferas de presión. Calcula su volumen a 50 grados Celsius y 1,05 atmósferas. ¿Cómo sé cuándo debo utilizar la fórmula de Boyle, la fórmula de Charles, la fórmula de Gay-Lussac o la fórmula combinada? Siempre tengo que ver las unidades que me está dando. Entonces, si me da unidades de presión y volumen, pues voy a utilizar la fórmula de Boyle. Si me da las unidades de volumen y temperatura, voy a utilizar la ley de Charles. Si me da unidades de presión y temperatura, la de Gay-Lussac. Y si me da, por ejemplo, como en este ejercicio que yo les pongo acá, esta unidad que es de volumen, esta unidad que es de temperatura y esta unidad que es de presión, pues me doy cuenta que el ejercicio me está dando una idea de que estamos trabajando la ley combinada. Ojo porque hay ejercicios donde les dice, tiene una atmósfera de presión constante. Si dice después del valor que es constante o que no varía o que no cambia, ahí no tenemos en cuenta ese valor. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Pero en cambio, si veo este ejemplo, tengo litros de volumen, Celsius de temperatura y atmósfera. En ningún lado dice que no cambia o que es constante. Y veo en lo que me están preguntando, entonces calcula el volumen a una temperatura y a una presión. Me doy cuenta que siguen estando las tres variables. Por lo general, en los otros ejemplos donde yo les digo que les ponen que es constante, en la pregunta solo tienen dos. Entonces, siempre que ustedes vean entonces que tienen que mirar primero las unidades para saber cuál fórmula van a utilizar. En este caso, pues ya se dieron cuenta que está la variable presión, volumen y temperatura. Entonces, vamos al paso 1. El paso 1 es escribir los datos. Ya sabemos que el volumen 1 es de 20 litros, la temperatura 1 de 5 grados Celsius, la presión 1 de 0,96, el volumen 2 es lo que nos está pidiendo cuando cambia la temperatura a 50 grados Celsius y 1,05 atmósferas. Entonces, el paso 2 es escribir la fórmula y despejarla. Entonces, volumen 2 me queda de esta manera despejada. Convertir las unidades si es necesario. Ustedes me dirán, ¿es necesario? Sí, sí lo es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está en Celsius, las dos temperaturas, y deben estar en Kelvin. Y ya, de resto todo está bien. Entonces, para convertir a Kelvin, recuerden que siempre sumamos 273,15 a los grados Celsius. Entonces, 5 más 273,15 me da 278,15. Recuerden poner al frente que estos están hablando de la temperatura 2 y de la temperatura 1 y de la temperatura 2 cuando el valor es de 50 grados Celsius. Suman 273 y eso me da 323. Porque les digo que escriban los valores de T1 y T2 para que cuando vayamos a reemplazar no nos vayamos a equivocar. Entonces, volumen 2, presión 1, 0,96. Por eso es importante el paso 1, que es escribir los datos. Volumen 1, 20 litros. Temperatura 2, no voy a mirar acá arriba, sino acá abajo, que fue lo que convertí, 323. Presión 2, 1,05 atmósferas y temperatura 1, que sería 278,15. Debo pues multiplicar los valores de acá arriba, este por este, y luego dividir en la calculadora. Si lo van a hacer directo, les recomiendo que abran el paréntesis en la calculadora, pongan estos tres valores, cierren paréntesis, luego pongan el signo de división, abran nuevamente paréntesis, pongan los dos valores y cierren paréntesis para que les dé este valor.
Porque la calculadora no hace el orden de las operaciones, entonces pues si no ponemos paréntesis va a hacerlo, nos va a arrojar otro resultado. Otra manera es que si ustedes no lo hacen directo, sino que primero operan lo de arriba, ponen el resultado, luego operan lo de abajo, ponen el resultado y luego al final hacen la división. Cualquiera de las dos maneras les debe dar lo mismo. Ay, perdón. ¿Listo? Acá, ¿qué unidades podemos cancelar? Podemos cancelar atmósferas con atmósferas. Podemos cancelar Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, y eso me da litros. La unidad que me debe dar es en litros porque estamos hablando de volumen. Recuerden cancelar ahí en su cuaderno. La respuesta me da 21,24 litros. ¿Listo? Y el ejercicio, que no sé por qué acá no les pausé el video, no les puse la respuesta, pero bueno, igual inténtenlo hacer sin mirar esta parte. Entonces, un gas ocupa 205 mililitros a 20 grados Celsius y 1,05 atmósferas de presión. Calcule la presión final si cambia la temperatura a 50 grados Celsius y 0,1 litros. ¿Listo? Entonces acá lo mismo hacemos, escribir los datos, volumen 1, 200,5, temperatura 1, 20 grados Celsius, presión 1, 1,05, presión 2 es lo que me está pidiendo que es la presión final, temperatura 2, 50 grados Celsius y volumen 2, 0,1. ¿Qué unidades tenemos por convertir? Este volumen que está en mililitros, pasarlo a litros, esto que está en Celsius, pasarlo a Kelvin, y esto que está en Celsius, pasarlo a Kelvin. Entonces, como nos está pidiendo la presión 2, la fórmula nos quedaría P1 por B1 por T2 y estos que están multiplicando pasan a dividir al otro lado y de esa forma nos queda esta ecuación. ¿Listo? Convertir las unidades, entonces temperatura 1, 20 más 273, eso me da 293,15. Luego 50 más 273, eso me da 323,15. Recuerden que para convertir mililitros a litros, pues hago mi factor de conversión. Cancelo mililitros con mililitros. Yo sé que 1000 mililitros equivalen a un litro, eso me daría 0,205 litros. Y ya lo último que hago es despejar en la fórmula, reemplazar en la fórmula. Entonces P2 es igual a la presión 1, voy y miro y es 1,05 atmósferas, luego el volumen 1, que no miro este valor, sino el que convertí, que sería 0,205 litros, luego la temperatura 2, que sería 323,15, para eso es importante escribir lo que convertí, ¿cierto? La temperatura 2. Dividido el volumen 2, que es 0,1, y la temperatura 1, que es 293,15. Ustedes hacen la operación, como les dije, entonces si van a operar directo en la calculadora, ponen esto entre paréntesis, luego el signo de división y luego esto entre paréntesis. ¿Listo? Eso les debió dar como respuesta 2,5 atmósferas. ¿Por qué? Porque cancelamos litros con litros, Kelvin con Kelvin y me quedan atmósferas como unidades de medida. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la explicación haya sido muy clara. Les voy a dejar, como siempre, una actividad. Recuerden que estamos trabajando por la plataforma Google Classroom. ¿Qué debe hacer? Ingresar, fijarse donde dice trabajo de clase. En trabajo de clase, vea donde yo voy a poner la actividad, que es, el nombre de la actividad es Ley de Gay-Lussac y Ley Combinada, y van a hacer estos ejercicios. Les voy a pedir un favor, si ustedes van a tomar fotografías de su cuaderno, que sea únicamente pues de la actividad. Si la actividad le tomó más de 2 hojas, o sea, tienen que tomar 2 fotos, que lo organicen en un documento de Word con las fotos con las orientaciones verticales.
Esto con el ejercicio de que yo pueda ver más organizado su trabajo, que no tenga que estar cambiando las fotos. A veces envían solo las fotos y las envían en desorden y para mí es pues complicado saber cuál es la primera foto, cuál es la segunda. Entonces, si le toma más de 2 fotos, lo organiza en un archivo Word. Si solo es una fotografía, puede enviarla así, porque solo es una. ¿Listo? Que van a realizar ejercicios 11, 12, 13 de la página 228, que son estos que les pongo acá, que es un ejercicio similar al que hicimos al comienzo. Y el segundo ejercicio es un problema pequeñito de calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de 1,5 atmósferas a 1960 milímetros de mercurio de presión y de un volumen de 2 litros a 1000 mililitros. Entonces, si la temperatura inicial es de 288. ¿Listo? Entonces, le están preguntando temperatura 2. Eso sería lo que tienen que hacer. Eh, Les pido el favor de que sean puntuales con sus entregas. Ya habíamos hablado al comienzo del video. De nuevo les recuerdo que se comprometan con su estudio, que sean muy autónomos con este ejercicio. Listo, les agradezco por ver el video. Recuerden que también ustedes pues, pueden hacerme comentarios acerca de qué les gustaría que mejorara, cómo les gustaría pues que hiciera un poco más agradable el ejercicio para ustedes. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda o inquietud, escríbanme por Fidias o por Google Classroom. Yo voy a estar muy pendiente en darles respuesta lo más pronto posible. Les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, que estén muy bien.